De parte de la familia CPDEC, les damos la bienvenida a todos a una videoconferencia más de este curso. Hoy nos estará acompañando el doctor Franger Carvajal, quien nos estará hablando un poco acerca de lo que es la revisión sistemática, comentándoles un poco acerca de lo que es su formación académica. Él terminó sus estudios, o mejor dicho, la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos. También posee diplomado en lo que es salud ocupacional por la Funda Capacci, avalado por la UPEL. Posee diplomado en ecografía integral, Doctor Academy, avalado por la Fundauc. También posee diplomado de salud pública, diplomado de ergonomía, posgrado en docencia universitaria, perdón, por la UNERC, el cual está en curso. Posee mención honorífica y mención publicación, trabajo especial de grado. También posee la mención cum laude por la UNERJ y, por último, la mención magna cum laude del Servicio Autónomo Docente Hospital Central de Maracay. Muchas gracias, doctor, por su predisposición y por estar acompañándonos el día de hoy. Le cedo la palabra para que pueda iniciar esta videoconferencia. Bueno, muchachos, espero que todos me escuchen bien, ¿verdad? Como su compañera Tamara le dijo, mi nombre es Franger Carvajal. Me estoy uniendo a esta interesante experiencia con ustedes de por qué debemos seguir investigando o investigar en el pregrado, ¿verdad? El tema, como le dijo mi compañera, ya habló bastante sobre mi preparación académica, ¿verdad? Soy médico cirujano, soy venezolano y espero que, por ejemplo, si necesitan hablar o preguntar algo con respecto a la ponencia, puedan tomarse la atribución de prender sus micrófonos y educadamente hablar, pues. Vamos a tratar de ser bastante interactiva la clase. A mí me gusta muchísimo que las clases sean interactivas y sobre todo cuando son en línea, que sean bastante dinámicas para que no se vuelvan pesadas. Esta clase de revisión sistemática es una clase bastante corta, yo creo que en 45, media hora, ya estamos bastante culminando la actividad, ¿verdad? ¿Qué quiero yo lograr con esta actividad? Primero que nada, colocar un granito de arena para que ustedes como profesionales y futuros médicos puedan incursionar o no tenerle tanto miedo a la metodología de la investigación, la cual es una materia fundamental. En todas partes se ve la metodología de la investigación, ¿verdad? Pero sobre todo, hablar sobre la revisión sistemática, la cual, para comenzar ya de lleno con el tema, se basa principalmente en la utilización de una metodología que es bastante rigurosa, que nos va a permitir a nosotros como investigadores, muchachos, primero localizar y seleccionar. Quiero que siempre, y de hecho en las láminas, se logran visualizar que coloqué las letras localizar y seleccionar en negritas y subrayado con amarillo, porque siento que son las palabras que nos tenemos que llevar hoy para la casa. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos de temas y no prestamos atención a lo más básico. Y para mí lo más básico de la revisión sistemática es localizar y seleccionar la mayor parte de los estudios pertinentes publicados sobre un tema en concreto. Entonces, en resumidas palabras, la revisión sistemática es localizar y seleccionar todos aquellos artículos científicos que sean avalados, que sean publicados, que no se hayan publicado muchas veces para nuestra utilidad como investigadores de un determinado tema, ¿verdad? De esos artículos científicos o trabajos de investigaciones, nosotros vamos a hacer una evaluación crítica, ¿verdad? De la cual vamos principalmente a extraer y sintetizar los resultados, que es bastante importante. También se las coloqué en negrita, ¿verdad? Para que supiéramos qué es lo que queremos lograr principalmente con la revisión sistemática. Primero, una evaluación crítica y extraer y sintetizar los resultados. Y si es posible, muchachos, también podemos combinarlos y estadificarlos para hacer un metaanálisis, ¿verdad? Me imagino que están familiarizados con la terminología, pero muchas veces escuchamos, no sé si hayan tenido la oportunidad de hablar sobre la revisión científica en algún punto de la carrera, cuando estaban viendo metodología. Se me olvidó antes de comenzar saber qué más o menos conocían del tema para hacer una evaluación, pero ahorita podemos hacer tranquilamente un feedback. La clave para nosotros es desarrollar un buen proyecto, porque como tal, la revisión sistemática la deberíamos de entenderla como un proyecto inicial para nosotros comenzar a hacer nuestro trabajo o de investigación, ¿verdad? ¿Cuál es la clave principal?
de una revisión sistemática exitosa? Primero que nada, nos tenemos que plantear de forma precisa los problemas que se abordan en la reunión o en la conversación con nuestros compañeros a la hora de nosotros sentarnos en una mesa y plantearnos qué es lo que queremos lograr nosotros con nuestra investigación, ¿verdad? Para así formular una pregunta bien estructurada. Quiero que presten atención en este concepto. Plantear de forma precisa los problemas que se abordan en la revisión. Nosotros ya agarramos, ¿verdad? Hicimos nuestra revisión sistemática, ¿verdad? Primero nosotros localizamos y seleccionamos todos aquellos estudios que buscamos en internet, en revistas médicas, trabajos que se encontraron en las bibliotecas de nuestras universidades. Ahí hicimos una evaluación bastante crítica, hablábamos con mi compañero de trabajo especial de grado, mira, ¿qué te parece este trabajo? De ahí nosotros principalmente lo que hicimos fue extraer y sintetizar los resultados y ver qué podíamos nosotros lograr con esa investigación que hicimos, ¿verdad? Seleccionando y localizando los trabajos. Ahora nosotros tenemos que plantearnos, porque siento que es como la base de nuestra investigación científica, plantear qué es lo que queremos lograr nosotros con esta investigación y plantearnos la pregunta, porque toda investigación debería contestar una pregunta y esa pregunta base siempre la tenemos que plantear al inicio. Obviamente, es importante saber que esta pregunta puede ir tranquilamente cambiando en el tiempo, pero también tenemos que saber que es normal, es un proceso totalmente normal. Entonces, ya hablando y sabiendo nosotros, ¿verdad? Que nosotros lo primero que tenemos que saber pues, que es el concepto como tal de la revisión sistemática, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos que desglosar todos esos pasos o cómo vamos a hacer una elaboración de un proyecto o una revisión sistemática. Primero que nada, nosotros primero es el planteamiento de la estructura como tal de la pregunta, ¿verdad? Y es importantísimo, muchachos, ya vamos a hacer como un hincapié en cada uno de los ítems, pero es importante que tengamos cuenta que es como la base principal de nuestra revisión sistemática, es plantearnos de una manera acorde a las circunstancias el tema y plantearnos la pregunta, ¿verdad? Lo segundo que nosotros vamos a realizar es la búsqueda en bases de datos, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber como médicos y futuros médicos dónde vamos a buscar la información. Es fundamental que sepamos eso, muchachos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros estamos en pregrado no sabemos dónde buscar la información, dónde podemos investigar, dónde podemos buscar la manera de buscar ensayos clínicos, ya sean aleatorios, ya sean observacionales, los estudios, pero dónde vamos a buscar la información también es importante porque tenemos que aprender a buscar la información en lugares, en páginas que sean fidedignas, que no tengan información falsa. Hoy en día la sobrepoblación de información que hay en la internet es muy peligrosa y nosotros como médicos tenemos que ir adaptándonos y saber dónde podemos buscar la información, ¿verdad? Después que nosotros tengamos ya nuestra búsqueda en base de datos, vamos a seleccionar todos nuestros artículos, ¿verdad? Que ya hablamos con nuestros compañeros, le dijimos, mira, mañana nos vamos a colocar a buscar todo el santo día información sobre, ejemplo, hipertensión arterial, un tema bastante conocido por ustedes. Vamos a hablar sobre la incidencia en el hospital tal de tal país, ¿verdad? Ya todos los compañeros hicieron la selección, ya buscaron la base de datos, ¿verdad? Ya seleccionaron sus artículos, ya extrajeron los datos. Y ahí comenzamos a hablar de cómo nosotros vamos a hacer esta extracción de datos, ¿verdad? Porque es bastante importante que nosotros sepamos dónde vamos a hacer la extracción de datos. Es importante, muchachos, que tengamos en cuenta algo. Primeramente, después que nosotros hayamos finalizado la selección de todos los artículos que nosotros vayamos a utilizar, que he hecho bastante hincapié en eso, se debe obtener de ellos toda la información que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son las preguntas que nosotros nos vamos a hacer a la hora de seleccionar la información? Porque vamos a extraer datos, pero ¿qué datos vamos a nosotros a extraer? Primero que nada, ¿cómo se realizó el estudio, ¿verdad? Si fue un estudio observacional, un ensayo clínico, aleatorio. Vamos a ver qué tipo de estudio fue el que se realizó, cuáles fueron los mecanismos que se utilizaron para nosotros realizar ese estudio, ¿verdad?
Otra pregunta que nos tenemos que hacer bastante hincapié, muchachos, ¿quiénes y cuántas personas participaron? Aquí comenzamos a hablar de un concepto que ustedes ya deben de conocer, y si no los conocen, les invito que lo busquen, que es población. Nosotros nos vamos a plantear cuál fue la población cuando estemos realizando nuestra extracción de datos, cuál fue la población que se atendió. Ejemplo, si yo estoy trabajando con personas, estoy hablando sobre la hipertensión arterial, ¿verdad? Simplemente comienzo a hablar de qué datos vamos a extraer de ahí. Podemos extraer las edades que se estudiaron en ese estudio, ¿verdad? Si otra cosa que se extrajo de ese estudio fue el tema principal, cónchale, ahí en ese estudio de la hipertensión arterial, conseguí uno que me hablaba específicamente sobre cómo actuaban los IECAS y los ARA2 en los pacientes afrodescendientes. Ese es un dato que tenemos que tener en cuenta a la hora de nosotros percibir alguna extracción de datos, ¿verdad? ¿Cuál fue la intervención? Ya vamos a ver ese concepto de intervención más adelante. ¿Cuáles fueron los resultados que se obtuvieron de esa información que estaban utilizando las personas, que estaban extrayendo los investigadores? ¿Cuáles fueron los resultados que se arrojó después de la investigación? Es importante, porque es importante saber cuáles fueron los resultados, porque nosotros no vamos a investigar más de lo que ya se ha investigado, porque queremos es innovación, ¿verdad? Pero también muchas veces también depende del ambiente en que se esté realizando la investigación. Nosotros podemos orientar, agarrar esa información de los resultados que dio en tal hospital, nosotros podemos orientarlo en otra locación, en otro hospital, podemos visualizar cuáles fueron los resultados y así nosotros sentar las bases de nuestra investigación, ¿verdad? Y algo muy importante también que tenemos que visualizar, muchachos, a la hora de la extracción de datos, que muchas veces no le prestamos mucha atención, cuáles fueron las fuentes de financiamiento. Muchas veces, casi todas las investigaciones, una conversación que tenía hace rato con su compañera Tamara, era que muchas veces los financiamientos de las investigaciones los hacemos nosotros mismos como médicos, porque no tenemos ninguna entidad que, por lo menos aquí en Venezuela, no tenemos ninguna entidad, y si metemos alguna solicitud, muchas veces tarda, y eso puede impedir el desarrollo como tal de la investigación. Entonces, muchas veces nosotros somos los que financiamos nuestros mismos proyectos, ¿verdad? Yo he hablado mucho, muchachos, desde el inicio, cuando hablábamos sobre que tenemos que la revisión sistemática simplemente es la localización y la selección, ¿verdad? De, del, del tema específico o como tal de la bibliografía que nos apoya en nuestro tema, ¿verdad? Pero también hablé y quiero hablarles sobre algo muy importante que muchas veces no sabemos, es la búsqueda, en dónde vamos a buscar y cuál es la jerarquía que nosotros deberíamos utilizar para buscar esa información, ¿verdad? Aquí les traje esta pequeña pirámide que nos enseña principalmente la jerarquía según la evidencia y cuáles son los estudios como según las asociaciones de investigación que tienen como mayor relevancia, por así decirlo. No es que uno sea más importante que otro, sino que tienen mayor relevancia a nivel de nosotros buscar. Ejemplo, estudios que revisaron con revisiones sistemáticas, tienen muy buena evidencia científica y médica, ensayos clínicos aleatorios, estudios observacionales y investigaciones básicas. Así sería nuestra rango de jerarquía, como nosotros deberíamos desglosar a la hora de seleccionar los artículos, ¿verdad? Nosotros nos vamos a buscar nuestra base de datos, seleccionamos nuestros artículos y vemos qué tipo de revisión fue, cómo fue el estudio, qué nivel de evidencia tiene. Y siempre tengamos presente esto, porque si nosotros tenemos siempre presente la pirámide, de jerarquía para nosotros buscar nuestros datos, nuestro trabajo va a tener bastante significancia a nivel científico en la comunidad científica. Entonces, llegamos al tema, cómo abordar la formación de la pregunta, ¿verdad? Y ese es un tema bastante interesante porque revisé varias bibliografías para nosotros agarrar y poder establecer como una fórmula específica para nosotros decir, concha, le vamos primero a hacer esto, vamos a primero a hacer aquello. Y lo primero, muchachos, que tenemos que hacer es saber que es conveniente nosotros fijar esta pregunta con los 4 elementos principales, ¿verdad? Los cuales son
los participantes, las intervenciones, el desenlace y el diseño de estudio que va a tener nuestro trabajo de investigación. Y vamos a por lo menos a definir un poco cada uno de estos ítems, ¿verdad? Comenzamos con participantes, que también puede ser llamado la población. Entonces, cuando hablamos de participantes, simplemente son el grupo de personas o pacientes a los que nos referimos en la pregunta de investigación, ¿verdad? Entonces, participantes simplemente podemos definirlo como la población o pacientes que estamos nosotros refiriéndonos en nuestra formación de la pregunta, ¿verdad? Después viene la intervención, que en otras bibliografías también podemos conseguir para que lo tengan en cuenta a la hora del estudio, de la revisión bibliográfica. Esto también se puede llamar exposición o grupo de comparación, ¿verdad? ¿Qué es importante en la intervención y grupo de comparación? Isabel, la intervención o grupo de comparación nos habla específicamente cómo nosotros vamos a agarrar y vamos a ver el grupo de estudio. Ejemplo, básicamente la intervención o exposición consiste en las acciones o alteraciones que se consideran para los participantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es entonces con un vivo ejemplo de cuáles son las interacciones? Porque cuando hablamos de intervenciones son las interacciones que pueden tener en los participantes una determinada objetivo. Un ejemplo. Por ejemplo, tenemos que es esencial establecer criterios claros para nosotros poder establecer las intervenciones. Para un ejemplo más vivo, para definir intervenciones, vamos a dar un ejemplo, el cual, por ejemplo, si se busca comparar un fármaco A con un fármaco B, habrá que tener en cuenta que pueden haber estudios que comparan únicamente el efecto del fármaco A con placebo, ¿verdad? Mientras que otros comparan el grupo A con B frente a otros tratamientos, ¿verdad? Entonces, las interacciones básicamente van a ser todas aquellas particulares cosas que nosotros intervengamos en la población y la población va a reaccionar ante las intervenciones. Como nos decía el ejemplo, principalmente se va a fijar en qué, en esa interacción que tienen en los participantes, pero tenemos que tener en cuenta que esas intervenciones no siempre van a ser las mismas en dependencia a la población, en dependencia a lo que se está estudiando, ¿verdad? Entonces pasamos al siguiente punto, el cual es el desenlace. Cuando hablamos de desenlace, podemos definirlo específicamente como el resultado de nuestra investigación o el resultado de la investigación que estemos haciendo o el resultado de las diferentes investigaciones que nosotros visualizamos, buscamos bibliografía, tenemos que buscar el resultado y ese va a ser simplemente el desenlace. Algo muy importante, muchachos, que tenemos que tener en cuenta a la hora de buscar el desenlace o de ver los resultados es un desenlace relevante es aquel que mide directamente y objetivamente cuestiones vitales para los participantes. Este ejemplo que les voy a colocar, ejemplo, muchas veces hablo de la hipertensión porque es un tema que está en mucho auge, ¿verdad? Es un tema que está bastante por así decirlo, no es cliché porque es importantísimo, pero sí es muy frecuente en la vida del médico. Ejemplo, nosotros cuando buscamos resultados tenemos que buscar resultados, como nos decía el concepto, que sean desenlace para la vida del paciente. No quiero con esto decir que, ejemplo, hay patologías o hay estudios que sean más importantes que otros, sino cambiar las perspectivas. ¿Por qué? Porque muy importante para las sociedades internacionales es que tú hables de los hábitos en cambio de vida del paciente para mejorar su desempeño con los fármacos, ejemplo, para mejorar su calidad de vida, ¿verdad? Pero la perspectiva va a cambiar mucho cuando hablamos, ejemplo, del infarto, porque eso sí puede provocar un desenlace precoz de la vida del paciente mucho más arraigado, ¿verdad? Por lo tanto, es esencial, muchachos, que los desenlaces de interés se expongan con detalle desde el principio de la intervención o de la revisión que nosotros estamos realizando. Y en cuanto al diseño de estudio, muchachos, como todos sabemos, hay diferentes diseños de estudio, hay diferentes diseños de investigación.
de campos, que tenemos que nosotros buscar maneras de adaptarlos el mejor a nuestra conveniencia como investigadores y sobre todo sentirnos cómodos con ese diseño de investigación y no siempre, como hablaba anteriormente con una de sus compañeras, buscar un tema que a nosotros nos apasione. Ahorita vamos a hablar más sobre eso. Es muy importante también colocar que el diseño es muy importante dado que hay en la comunidad internacional investigativa, hay unos diseños que tienen como más relevancias que otros, ¿verdad? Obviamente nosotros no nos vamos a sentir como que si mi diseño de investigación no tuvo tanta relevancia a nivel de investigación más que otro, pero simplemente tenemos que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque por lo menos hay diseños de investigaciones por a sociedades internacionales que van a tener más relevancia, van a tener más, como más peso, por así decirlo, y eso es algo que nosotros podríamos tener en cuenta a la hora de hacer nuestro trabajo de investigación. Aquí les traje este pequeño cuadro de ejemplos en donde nos formulaban principalmente. Algo que se me olvidó comentarle al inicio de la ponencia es que la revisión bibliográfica no nada más se aplica en el área de la medicina, pero que tenemos peculiarmente los médicos con la revisión bibliográfica, que la utilizamos más que otras áreas, pero eso no quiere decir que nosotros no la utilicemos, pues nada más somos los que utilizamos la revisión bibliográfica. La pueden utilizar también arquitectos, se puede implementar en muchas partes, pero mayormente nosotros somos las que la implementamos más. Por ejemplo, y entonces tenemos como un cuadro comparativo que los pueden revisar. Yo les voy a hacer llegar estas láminas, al igual que también les voy a hacer llegar la bibliografía que utilicé para realizar las mismas, para que ustedes como que si tienen alguna duda, obviamente se pueden comunicar con sus compañeros y les aclaramos cordialmente. Y vamos a hablar sobre las principales ventajas de usar una revisión sistemática. Este tema es bastante corto, es bastante sencillo, pero es bastante gratificante porque uno sale como más, después de terminar este tema, sale más abierto a la posibilidad de hacer una revisión bibliográfica. La principal ventaja de usar una revisión bibliográfica, revisión sistemática, perdón, es la reducción del sesgo de selección de la evidencia, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Principalmente cuando nosotros hacemos la realización o buscamos para hacer nuestra búsqueda sistemática, tendría que ser exhaustiva en las diferentes bibliografías que nosotros hemos conseguido, tanto publicadas como no publicadas, porque no nada más nosotros vamos a buscar en las revistas médicas, también podemos buscar trabajos que ya se hayan hecho en nuestras universidades, porque lo ideal es que en las bibliotecas de las universidades se guarden una copia de nuestro trabajo de investigaciones, ¿verdad? Personas acá conectadas, creo que podemos hablar tranquilamente. Ok, Cristian. Sí, cuando hablas de metaanálisis, ¿te refieres un poco a lo que tienen que ver con las bases de datos o el DOI que tienen actualmente los artículos? Que actualmente lo puedes referenciar de fácil manera y lo puedes ubicar nada más con ese código en este caso. Y además de eso, eh, con esto también se podría hacer el tema de bibliometría para tener como una, digamos, idea también gráfica, porque se puede graficar a través de R, de cuáles son las investigaciones en el área y además de Claro. eso, cuáles autores han estado como que trabajando en esa área, además de por año. Al menos PubMed lo hace. ¿Es a Claro. eso a lo que te refieres más o menos? Sí, pues, claro, claro que muy buena participación, Cristian. Nosotros como investigadores, obviamente nosotros deberíamos realizar los metaanálisis para ver el grado de evidencia de cada una de las investigaciones que estamos utilizando. Obviamente hay herramientas como las que tú acabas de decir para ver ese grado de evidencia, ¿verdad? Es importante, muchachos, que siempre que vayamos a utilizar algún tipo de información, la podamos verificar. La mejor manera de nosotros saber si un trabajo está bien patentado, un trabajo está bien fundado sus bases metodológicas, es pudiendo comprobar, como dice Cristian, con esas herramientas que podemos utilizar como investigadores. Doctor, hay una Okay, pregunta okay. en el chat. Sí, la acabo de visualizar. Wendy nos pregunta lo siguiente, muchachos. Wendy nos dice, si dos revisiones sistemáticas sobre el mismo tema tienen conclusiones opuestas, a cuál creerles. Mira, que es importante nosotros, al momento de nosotros revisar la bibliografía, tenemos que tener en cuenta
el nivel de evidencia de esa bibliografía, ¿verdad? Y sobre todo, ver en qué panorama y cuáles fueron las diferencias de esa investigación, perdón. Es importantísimo, porque muchas veces las investigaciones cambian por muy mínimas cosas y hacen cambios significativos, y nosotros tenemos que ver en qué contexto se estableció esa revisión bibliográfica, en qué contexto se está orientando la pregunta que nosotros como investigadores estamos haciendo, y si es posible comunicarnos tranquilamente con el investigador, si es la oportunidad que se da, ¿verdad? Cristian, ¿tenías una pregunta? Sí, en este caso, ¿como qué herramientas nos recomendarías para ir como que implementando esta dinámica de hacer revisiones sistemáticas, tomando en cuenta de que, por ejemplo, no he hecho alguna, pero si tomáramos, no sé, un Excel, por ejemplo, tomamos investigaciones y la vamos registrando en un Excel, o de qué manera, cómo se procesaría esa información a través de un Excel, Mira, o de un archivo SPSS o ok. de R. Ok, mira, lo que pasa es que es bastante complicado, muchas veces nosotros hacer, sintetizar la información en un archivo, ¿verdad? Porque toma muchísimo tiempo. Mi recomendación específicamente es personalizar, individualizar cada investigación, y lastimosamente muchas veces las investigaciones que ustedes van a hacer, ustedes van a estar solos. No sé cómo serán en todas las universidades, por ejemplo. Cuando yo hice mi trabajo especial de grado, únicamente éramos 3 personas. Vamos a estar claros, muchachos, que cuando nosotros trabajamos tres personas, hay beneficios, pero también hay desventajas. A la hora de nosotros hacer una revisión sistemática, lo ideal es que cada quien aporte su grano de arena, ¿verdad? Y si ustedes se plantean hacer un Excel, si ustedes se plantean hacer un cuadro comparativo de cada una de las investigaciones, con todas las cosas que yo nombré, ejemplo específico, el tipo de estudio, con cuál fue la población que nosotros escogimos para ver en esa población. Ejemplo, si fueron las personas afrodescendientes cuando estamos hablando de la hipertensión, si son personas específicamente de una edad específica. O sea, cuando estamos trabajando solo se nos hace bastante limitado, porque sí se nos hace la recaudación de toda la información bastante complicado porque somos una sola persona. Pero como nosotros muchas veces trabajamos con compañeros investigadores, nosotros nos podemos ayudar haciendo diferentes estrategias, la cual se adapta mejor a ustedes. Hoy en día hay muchísimos ejemplos, inteligencia artificial, literalmente, aunque ustedes no crean, nosotros, de buena manera, nosotros tenemos que utilizar la inteligencia artificial, sintetizando grandes cantidades de informaciones en cuadros comparativos, ¿verdad? Pero obviamente nosotros tenemos mucha precaución, porque no porque tengamos esa herramienta, nosotros vamos a hacer abuso de ella, y no vamos, siempre tenemos que buscar respaldo de lo que nos están diciendo. Entonces es importantísimo, primero, individualizar al investigador, y segundo, adaptar a lo que el investigador se quiera adaptar, valga la redundancia. O sea, si el investigador quiere utilizar alguna herramienta específica con la cual él se sienta personalmente con afinidad, la pueden utilizar. Pero tienes que sentarse con tu grupo de trabajo y buscar la estrategia, porque como vuelvo y repito, muchas veces trabajamos en grupos, tenemos que buscar la manera de sintetizar esa revisión sistemática para que se haga lo menos pesada posible. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para ir cerrando la videoconferencia de hoy. Ok, creo que ya por el momento no tenemos ninguna duda, así que de antemano muchísimas gracias, doctor, por todo su tiempo, por compartir sus valiosos conocimientos con nosotros y estar aquí presente el día de hoy. Realmente fue una presentación sumamente enriquecedora y esperamos nuevamente compartir con usted en otras ponencias y en otros trabajos. Muchísimas Okay. gracias, fue un honor para nosotros Bueno, compartir con usted. para mí también fue un honor compartir con todos ustedes, aunque no los conozco en persona. Siento que si están aquí es por algo, siento que si están aquí es porque quieren aprender, quieren hacer las cosas bien. Nunca somos perfectos en lo que hacemos, muchachos, pero lo importante es siempre dar lo mejor de nosotros como profesionales, y sobre todo nunca dejar de investigar. Investigar es un campo muy bonito de la medicina, y nosotros, para buscar la excelencia, tenemos que investigar, tenemos que informarnos. Fue un verdadero placer haber estado con ustedes. Espero que cualquier información, de hecho, me va a comunicar con
con Ángel, que es el encargado acá de Venezuela del proyecto, para pasarle la bibliografía correspondiente que utilicé y sobre todo también pasarle las láminas. ¿Oyeron? Que estén muy, muy bien. Me despido. Chao.